Hola familia, bienvenidos a la cocina de Yamandú. Hoy vamos a hacer una picaña en salsa de cerveza que te vas a chupar los dedos y te voy a decir paso a paso cómo hacerla. Esta crema realmente es espectacular, fabulosa, así que sin más preámbulo, vamos a la cocina. Bueno familia, lo primero que vamos a hacer es desgrasar esta hermosa picaña. Miren lo que es esta picaña, una maravilla, fabuloso. Así que lo primero que vamos a hacer es sacarle toda la grasa para poder luego cocinarla y que quede espectacular. Le sacamos toda la grasa, que quede bien magra. La idea es sacarle todo lo que es esta membrana, ven, para que quede súper tierna a la hora de cocinarla. Así que le sacamos todo. Ahí le sacamos toda la grasa. Mire qué fabuloso que quedó esto. Una picaña riquísima. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer churrasquitos, porque lo vamos a llevar a la plancha, lo vamos a sellar de lado a lado y luego lo vamos a hacer que se cocine en esa salsa de cerveza que les prometo que va a quedar fabuloso. Un churrasquito por acá. Tienen que ser bastante gruesitos, ¿ven? Tienen que ser bastante gruesitos porque los vamos a sellar y tienen que quedar súper tiernitos y jugosos. Ahí tenemos nuestra picaña ya hecha, churrasquitos. Esto los vamos a sellar en la plancha. Va a quedar una maravilla. Y no la vamos a salar porque a la crema de cerveza le vamos a poner caldo que ya va a tener mucha sal, y entonces si no nos quedaría un poquito salado. Así que lo único que vamos a hacer es agregarle pimienta negra. Vamos a pimentarlos bien. A mí me gusta que queden bien, con mucho sabor. Y ahora sí familia, a la plancha. Ahora familia, lo que se viene es el sellado. Recuerden, tenemos nuestras hermosas picañas ya cortaditas. Esto lo que tenemos que hacer es tener la plancha bien caliente, o si no el sartén, lo que ustedes tengan. Pero lo importante es que esté bien caliente para sellar. Recuerden, no la vamos a cocinar, solamente la vamos a sellar de lado. La sellamos que dejen la cascarita particular del sellado y enseguida las retiramos, porque esto en realidad se va a cocinar en la salsita de cerveza especial, que van a ver que va a quedar un espectáculo. Miren este sellado, lo que ves. Esto lo que va a hacer es que cuando lo cocinemos en la salsa quede súper tierno. Ahí ya están selladas, así que ahora lo que vamos a hacer es retirarlas. Porque se terminan de cocinar en la salsa de cerveza. Ya les hicimos el selladito. Ahora lo que vamos a hacer es
la salsa de cerveza y terminarlas de cocinar ahí. Bueno familia, ya tenemos esa picaña fabulosa, sellada, jugosa, lista para cocinarla en nuestra salsa de cerveza. Pero ¿cómo hacemos la salsa de cerveza? Me estarán preguntando. Te voy a decir paso por paso y te voy a decir qué necesitas. Lo primero que vas a necesitar es crema de leche. Acá tenés crema de leche, la podés conseguir en cualquier supermercado. Vamos a necesitar una bolsita de crema de leche aproximadamente. Vamos a necesitar un caldito de carne, este cubito. Por eso te decía yo que no hay que ponerle sal a la picaña antes de cocinarla, porque esto le va a agregar toda la sal que necesita. Y el ingrediente principal, una taza de cerveza negra, que le va a dar un gusto a esa picaña que ni se sabe. Bueno familia, y ahora la salsa cervecera. Vamos a agregar primero la crema de leche. Ahí está, que se hierva bien. Vamos a agregarle ahora el caldo de carne. Ven, yo lo corté un poquito para que sea más fácil de disolverse. Ahí. Esto le va a dar un gustito y un color excelente a esta salsa, que les aseguro que va a quedar exquisito. La jarra de cerveza negra. Esto le va a dar un gusto fabuloso, familia. Y ahora simplemente mezclamos hasta que hierva. Cuando hierva le ponemos la picaña hasta que reduzca. Y eso la va a dejar súper tiernita y con un gustito muy particular de la cerveza, que se van a chupar los dedos. Por supuesto, el combustible del cocinero no puede faltar. ¡Salud! Como pueden ver, la salsa ya reventó el hervor. Vamos a agregar la picaña para que se termine de cocinar. Esto va a mermar, por supuesto, y va a quedar como una crema que se van a chupar los dedos, gente. Revolvemos bien y simplemente ahora lo que hacemos es ir revolviendo de a poquito y simplemente dejar que la salsa reduzca y se haga una crema. Ahí va a estar pronta para disfrutar. Y para acompañar, familia, vamos a hacer estas croquetitas de papa. Las vamos a poner al horno. Mientras hacemos la salsa y cocinamos la picaña, se va haciendo este acompañamiento fácil y rápido. Bueno familia, van aproximadamente media hora que la estamos cocinando. Como pueden ver, ya se está espesando la salsa. Ese es el objetivo. Lo vamos a tener que cocinar hasta que la salsa esté bastante espesita, no mucho, porque después al enfriar se va a espesar un poco más, pero que esté bastante espesita para poder ponerle por arriba, ya sea a la carne o también al acompañamiento que hayamos elegido para la picaña. Así que la próxima vez que les hable en el video va a ser para sacar esta picaña y su salsa y presentarla en el plato. Bueno familia, como pueden ver, ya está el punto crema, se puede ver, bien, está ya la salsa a punto crema. Esto se va a enfriar y se va a espesar aún más, así que vamos a sacar nuestra riquísima picaña. Miren familia, esto qué maravilla. No se imaginan lo sabroso que queda, se los puedo asegurar. Ideal para invitar amigos. Un plato súper rico y fácil de hacer. Miren lo que es esta salsa.
Esto es fabuloso, familia. Ahora, simplemente esperamos que se hagan las croquetas y a disfrutar. Bueno, familia, miren lo que quedó esta picaña. Este platito lo vamos a acompañar con croquetas de papa. Miren lo que es esa picaña con esa salsa. Si te ha gustado el video hasta acá, te pido que te suscribas, es gratis y me estás ayudando muchísimo en el canal, pero no te vayas porque vamos a probar esta belleza. Bueno, familia, llegó la hora de probar esta picaña, a ver cómo nos quedó. Ya cortándose se nota que está súper tierna. Miren lo que es esto. Vamos a probar. Qué rica que es la salsa, la tienen que probar. Es deliciosa, tiene un gustito muy particular a la cerveza, es cremosa, le da una textura a la carne riquísima, fabuloso, la verdad. Lo tienen que probar en su casa, con sus amigos, con su familia. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Suscríbete al canal para que seamos cada día más. Me estás ayudando muchísimo si te suscribís. Y como siempre te digo, nos vemos en el próximo video de la cocina de Yamandú. ¡Salute!